ingeniero José Villavicencio, él es presidente nacional de la UGTE y del Frente Unitario de Trabajadores. Algunos destellos de resistencia, de protesta social se dan en Ecuador, pero aparentemente, ingeniero Villavicencio, las protestas concretas con respecto a la elevación del precio de los combustibles han quedado atrás. Quisiéramos actualizar con usted cuál es la situación y de qué se trata también esta detención de dos dirigentes el día de ayer, de Carlos Castellano, presidente del Frente Popular, de la sede de Pichincha, y de una dirigente de la FEDECOMIB. Le escuchamos. Buenos días, qué gusto poderles saludar. El Frente Unitario, las organizaciones del Frente Popular, tenemos una planificación de cumplir diferentes acciones en una planificación que hemos hecho días atrás. Obviamente, la acción del 4 de julio para nosotros fue muy importante y luego de eso se han planteado diferentes acciones como las que se realizaron el día de ayer en la ciudad de Guayaquil y también en la ciudad de Quito, donde fueron detenidos dos de nuestros compañeros de el Frente Popular de Pichincha, lo cual hemos denunciado, lo cual hemos condenado, porque está a la vista que hay un gobierno con una prepotencia al aire por parte del presidente Daniel Noboa, y en la misma línea de los anteriores gobiernos, que no escucha, pero sí pretende criminalizar la protesta, el derecho a la resistencia que tenemos los trabajadores como tal. Y entonces nosotros hemos condenado esta situación, pero a la par continuamos, no nos van a callar a los dirigentes sociales, sindicales, frente a una política agresiva por parte del presidente Daniel Noboa. El Frente Unitario se prepara para lo que será su convención, su próxima convención el 25 de julio en la ciudad de Quito. Obviamente vamos a discutir la famosa carta de intención número 23 y las afectaciones para los trabajadores y los pueblos. El tema de la seguridad, que es fatal, mientras se nos incrementó los 3 puntos del IVA para combatir la inseguridad en este país, siguen habiendo secuestros, asesinatos. Condenamos lo que ha pasado el día de ayer en la provincia de Los Ríos, de que saltan nuevamente un bus donde hay 4 asesinatos o asesinados, entre ellos niños. Es inaceptable y el gobierno obviamente anda en otros andares, en campaña y no combatiendo la delincuencia como tal. Vamos a discutir el tema también de la situación del IES, que continúa la política de privatización, de afectar a afiliados y jubilados, pero también las nuevas acciones que llevaremos el mes de agosto frente a una política integral neoliberal por parte del presidente Daniel Noboa. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. ¿Qué se conoce al momento de estas dos personas que han sido detenidas? ¿Continúan en manos de las autoridades? ¿Cuál sería la causa o de qué se les estaría acusando o responsabilizando? ¿Cuál es la situación al momento? ¿Qué se conoce? Bueno, luego de haberlos tenido ilegalmente detenidos más de 8 horas sin la audiencia, los compañeros en la noche han sido ya dados en libertad, porque obviamente el mismo parte de la policía no les acusaba de nada. Y no puede ninguna autoridad en un Estado constitucional de derechos y de justicia social, obviamente, criminalizar el derecho a la protesta y el derecho a la resistencia como tal. Así que los compañeros en altas horas de la noche, vuelvo y repito, luego de tenerlos más de 12 horas detenidos ilegalmente, han sido puestos en libertad. Se ha señalado por parte de su organización, del Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, que la UNE también, que se preparan medidas, que habrá una medida nacional en contra del régimen y su plan económico, pero ¿no va a ser esto algo extemporáneo, ingeniero Villavicencio? Pues el sistema de bandas para las gasolinas aparentemente ha quedado ya instituido. Para nada, el pueblo ecuatoriano está consciente de que esa decisión le está afectando, que no solo fueron los 26 centavos, que ya se incrementó nuevamente el 11 de julio, pero el precio más alto que va a sentir el pueblo ecuatoriano es a partir del 11 de agosto, que sube los combustibles a 3,3 centavos el galón. Y esto obviamente está encareciendo los productos de primera necesidad, inflación, la pérdida del poder adquisitivo, que es grave. Entonces el gobierno no puede jugar
con la paciencia y con las necesidades de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Entonces, por un lado se suben los combustibles, que al final del día es el pueblo el afectado, pero por otro lado, se sigue dando subsidios a los grandes grupos económicos. Y hemos dicho el tema eléctrico con petroleras, mineras, los subsidios a los combustibles, flotas pesqueras, el tema de camaroneras, atuneras, pero lo que acaba de hacer la semana pasada el presidente es otra señal que sigue gobernando para los de siempre. A través del decreto presidencial 325, baja a cero el impuesto a la salida de divisas. Esto le permitió al Estado ecuatoriano en el 2022 tener ingresos de alrededor de 1.300 millones de dólares y hoy baja a cero para seguir beneficiando a los importadores a través, obviamente, de su política. Siguen habiendo los actos de corrupción. Se terminó el contrato en el mes de noviembre de la OSP, y lo prorroga cuando la ley lo prohíbe. Debería haber pasado ya después de 20 años que ha estado al servicio esta empresa privada al Estado ecuatoriano, conforme dice el acuerdo, y lo prorroga en noviembre del 2023 hasta este mes de julio, cuando, si pasa a manos del Estado ecuatoriano, el Estado tendría ingresos de alrededor de 120 millones de dólares. No se conoce cómo se están negociando los contratos de las telefonías que se terminan también en estas 2 semanas, y ni siquiera se está obligando a estas 2 empresas internacionales como es Claro y Movistar que paguen la obligación que tienen con el SRI, que son alrededor de 90 millones de dólares, similar a la cantidad del Grupo Novoa, por cierto. Y entonces se están haciendo las cosas sin transparencia, y se le pregunta al ministro de Telecomunicaciones y dice que no puede dar la información, obviamente porque siguen habiendo los negociados y los actos de corrupción. Entonces la vieja política continúa en este país. Ahora, la impresión que da, ingeniero Villavicencio, insistiéndole en esto, es que el gobierno de alguna manera ha ganado la posición estratégica, se ha posicionado cuando no lo han hecho los sectores de oposición. La CONAIE, por ejemplo, anda por su lado, los transportistas por otro, Pachacutic desaparecido del mapa, los sindicatos sin poder de convocatoria, así se mostraron en la protesta de el 4 de julio. ¿Cómo está afectando la actividad de protesta social, de resistencia a la coyuntura electoral? Tampoco hemos escuchado que se perfile un candidato de unidad y los partidos políticos tienen plazo solamente hasta el 30 de agosto para realizar alianzas con miras a las elecciones presidenciales del 2025. Para nosotros, toda acción de lucha, por más mínima que sea, es importante. Más allá que el gobierno o los gobiernos han pretendido y pretenden, obviamente, desprestigiar. Para nosotros siempre toda acción será importante. 2, obviamente ya les corresponde a los partidos y movimientos de izquierda o del centro a la izquierda trabajar en este proceso de unidad que, como usted bien lo ha señalado, es hasta el 30 de agosto. Nosotros hemos ratificado ese llamado a la unidad de las organizaciones sociales, sindicales y también de los movimientos de izquierda a continuar en la lucha. Entonces van a haber acciones. La CONAIE se reúne estos días, hoy y mañana. El Frente Unitario se reúne el 25. Los transportistas dice que ya se han levantado de la mesa y que quieren dialogar directamente con el gobierno. Nosotros les advertimos en su momento, siendo ellos no confiar en un gobierno que miente, pero bueno, ellos tendrán sus razones por qué se sentaron, por cierto, con un ministro de gobierno que no conoce el país y sus necesidades. Como quiera conoce su ciudad natal, que es la ciudad de Ambato y parte de Quito, pero no conoce el país y actúa como camaleón, cambia de color de acuerdo a sus conveniencias, porque cuando estuvo de asambleísta dijo de que las medidas que estaba implementando el expresidente Lazo eran medidas inadecuadas para el pueblo, pero como ahora está en el gobierno, las aplaude. Y me refiero al viceministro de gobierno, el señor Torres, de que minimiza y
juega con la paciencia de los ecuatorianos y de los trabajadores. Así que para nosotros la planificación de las acciones de lucha continúan. ¿Qué reflexiones han hecho los sindicatos, la UGT que usted dirige, el Frente Unitario de Trabajadores, sobre los contratos colectivos de varias entidades públicas o empresas públicas que tienen enormes prebendas muy lejanas a la que pueden obtener empleados y trabajadores del sector privado, incluso con contratos colectivos? Nosotros estamos esperando que la ministra publique los nombres de los sueldos dorados y quienes fueron cómplices de dar paso a estos contratos. Hasta ahora estamos esperando. Hemos solicitado en la reunión que tuvimos hace 3 semanas aproximadamente con la ministra, porque para que no queden en generalidades. CENEL, CELEC, Petroecuador y CENETED. Ahí hay responsables, gobiernos que pusieron a los gerentes. ¿Cuáles son esos gerentes que firmaron esos contratos? ¿Cuál fue el ministro del Trabajo que lo firmó? Ministro de Finanzas. ¿Cuáles fueron los jueces que dieron esas sentencias o dieron paso a esas acciones de protecciones y las empresas no apelaron? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces se debe sancionar. Porque ahí están también los famosos dirigentes de la CUT que han asaltado el IES. Para eso sirvió el nuevo sindicalismo que hablaban en el 2012, para actuar en contra de la ley, para tratar de afectar a la organización. Nosotros vamos a defender la organización, los derechos fundamentales, como es convenio 87 y 98, porque aquí no se puede satanizar. Se debe investigar respetando el debido proceso y sancionar a los malos dirigentes. Aquí no vamos a tapar a nadie, se debe sancionar. Pero a pretexto de eso no pueden pretender ingerir en la autonomía que tiene toda organización sindical y social. Eso sería gravísimo en un Estado constitucional de derechos y de justicia social. En el caso del IES, la UGT la denunció a la señora Rosa Argudo en el 2017 frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué hicieron en su momento? Hay un sinnúmero de cómplices, algunos, por cierto, presidentes de los consejos directivos del IES que han pasado. Entonces que se investigue y se sancione a los que se tiene que sancionar, pero no se puede pretender satanizar y generalizar y pretender también criminalizar el tema del derecho fundamental como es el derecho a la organización y el derecho a la contratación colectiva. Estamos esperando el tema, que publique qué personas tienen sueldos dorados. Que se toque el tema del IES, es una vergüenza realmente todo esto que ha sucedido. En Cuenca ha sido un tema conocido, muchas veces denunciado, incluso en investigaciones concretas que hizo la Comisión Cívica Anticorrupción en los medios de comunicación. Hace pocos meses y a actores importantes del IES denunciamos, por ejemplo, desde este medio de comunicación. Pero ni desde el interior de los sindicatos, ni desde las entidades de control del gobierno se ha hecho nada. Tuvo que ocurrir algún grave accidente de mala práctica médica para que este tema pueda ser tomado en una forma casi sin planificación, accidental, por parte de los asambleístas de la provincia de la Azuay, que por fin se interesaron en investigar y profundizar. Hubo además por allí 2 nuevos directivos de el IES, 2 dirigentes médicos, parte de la organización ya del hospital, que fueron quienes con valentía por fin pusieron la denuncia a la luz pública, pero sí hubo allí una ausencia y una omisión por parte de los sindicatos. Eso no podemos aceptar, con todo respeto. Nosotros en el 2021 presentamos 191 denuncias a la Fiscalía. Entre ellos lo que hoy se está destapando. En la época cuando estuvo de presidente el señor Cepeda. ¿Cuántas denuncias nos dice? En el 2017 pusimos también denuncias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Otra cosa es que las mismas autoridades eran cómplices y en su momento no actuaron. Así que nosotros comprometerle, porque es importante que siempre estar con información concreta y con la verdad. Ingeniero Villavicencio, quisiera comprometerle que nos envíe copias de esas denuncias. Sí, nos gustaría hacer un seguimiento de este tema, que lo estamos justamente tratando con frecuencia. Por supuesto que sí, no hay problema. Nosotros podemos hacerles llegar a toda la documentación que fue presentada en el 2017 al Consejo
de Participación Ciudadana en Control Social y las denuncias que se han hecho a la Fiscalía de los supuestos actos de corrupción. Digo de sus supuestos porque obviamente se tiene que respetar el debido proceso para luego sancionar penal, civil y económicamente como corresponde. Así que nosotros hemos denunciado, tanto es así que por eso estamos recibiendo ataques a nuestra central sindical por estos malos funcionarios y dirigentes que en el 2012 los agruparon en una central sindical llamada CUD y que para eso ha servido lo que ellos en su momento determinaron el nuevo sindicalismo, que obviamente perdieron el rumbo del papel de los dirigentes y el rol de la organización como tal. Por algo se pusieron de alfombra de los gobiernos de turno porque eran parte de toda una camada de actos de corrupción que hemos venido denunciando que existe en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y es solo Rosa Argudo, ya que ustedes han estado detrás de las tantas denuncias que nos señalan puesto, ¿es solamente Rosa Argudo? ¿O hay otros dirigentes, otras personas identificadas con este esquema de corrupción? Ahí hay otras personalidades. Ahí son responsables los ex presidentes del Consejo Directivo del IES. Ahí también son parte los que en su momento dijeron que representaban a los afiliados y jubilados, como el señor Clavijo, que estuvo varios años en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí es responsable también el señor Gómez, que asaltó el IES con jueces corruptos de bolsillo, que también lo denunciamos, que por cierto, la Corte Constitucional hasta ahora no se ha pronunciado. Ya son varios meses sobre esa acción que pusimos en contra, obviamente, de este juez, de los jueces de la provincia de Los Ríos, que por cierto, estos jueces están siendo hoy investigados y algunos ya detenidos por el caso Metástasis. Entonces, obviamente, la Corte Constitucional también nos está debiendo porque no se ha pronunciado de el asalto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como tal. Estamos gestionando una reunión con la señora fiscal. Entiendo que por problemas de salud ella está con permiso para plantearle cómo está el seguimiento de las 190 denuncias que pusimos con el expresidente del Consejo Directivo del IES, el señor Cepeda, sobre un sinnúmero de actos de corrupción en el IES. Bien, para finalizar, ingeniero Villavicencio, ¿cuándo y en dónde será la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores? ¿Qué propósitos tiene? ¿Es uno de ellos construir alguna agenda? Evidentemente que sí, vamos a tratar la famosa carta de intención, el tema de la seguridad para los ecuatorianos, el tema del IES, el tema de los derechos fundamentales, porque vuelvo y repito, no se puede satanizar y meter a todos en el mismo saco, como es el derecho a la contratación colectiva y a la libertad sindical, y obviamente resolver las próximas acciones para los meses siguientes. Esta convención se va a realizar el día jueves 25 de julio en la ciudad de Quito, donde ratificamos esa convocatoria a todos los sectores a participar de este importante evento donde vamos a sacar importantes resoluciones. Bien, gracias por habernos acompañado, ingeniero Villavicencio. Gracias, buenos días. El ingeniero José Villavicencio es presidente nacional de la UGTE, que es parte del Frente Unitario de Trabajadores.